se deben. Listo. Entonces, como les contaron, vamos a hablar de basculación y reclinación, vamos a hablar de algunas indicaciones y contraindicaciones de estos sistemas de posicionamiento y en general para qué sirven. Al finalizar esta charla, ustedes van a estar en la capacidad de comprender cuándo prescribir la basculación y cuándo prescribir la reclinación, de reconocer también a la Sociedad Internacional de Profesionales de Sillas de Ruedas y el rol que tiene esta sociedad en el desarrollo de nosotros como profesionales en esta área. Entonces, una vez más, bienvenidos a este espacio de conocimiento y de aprendizaje. Les tengo dos invitaciones para esta noche. La primera invitación es no hacer multitareas. Las multitareas no existen, el multitasking no existe. Entonces, si ustedes ven esa imagen, hay un par de niños que tienen afuera todos sus juguetes y con tantos juguetes afuera, uno no se concentra jugando con uno solo. Entonces, la invitación es a que intenten poner su celular a un ladito y que estos 40 minutos que vamos a estar conversando podamos utilizarlos solamente en esto que estamos haciendo. Y la segunda invitación es a que escriban o dibujen, porque los aprendizajes ya está comprobado que se llegan, digamos, mejor o se captan de mejor manera cuando dibujamos o cuando escribimos. Entonces los invito a escribir o a dibujar todos sus aprendizajes en una hojita. De hecho, durante algunos momentos les voy a proponer que ustedes escriban ahí en una hoja que tengan. Entonces los invito a que saquen cualquier cuadernito y lo tengan preparado para escribir ahí todos sus aprendizajes. Voy a estar atenta al chat por si en algún momento algunos de sus comentarios los puedo unir con lo que estamos conversando, pero como les dijo la doctora Teresita, también vamos a al final tener un espacio específico para preguntas. Entonces, a este conocimiento nuevo o a este tema de reclinación y basculación nos vamos a acercar como se acerca un niño al conocimiento, y es respondiendo muchísimas preguntas. Nos vamos a responder qué es la basculación y la reclinación, para qué sirven o por qué son importantes, cuándo las utilizamos, cómo las utilizamos y quién las utiliza. Entonces, iniciemos con qué son la reclinación y la basculación. Recordemos que ambas son funciones que se utilizan para el posicionamiento en la silla de ruedas. En la reclinación lo que hacemos es modificar el ángulo sagital del respaldo con relación al asiento. Vamos a verlo en este video. Entonces, se mueve el respaldo y el asiento se queda quieto. Esa es la reclinación. Y en la basculación, ahí otra vez, reclinación. Y en la basculación lo que se modifica es la posición de toda la silla de ruedas en el espacio. Vamos a ver un video de cómo se hace. Entonces, tanto el asiento como el respaldo se mueven y el ángulo sagital del respaldo no se mueve, se queda quieto. Entonces ahí tenemos las dos definiciones de qué son la reclinación. Me esperas afuera, allá y ya los vamos de día. Sí. Le pido porfa a quienes van ingresando que recuerden poner en silencio sus micrófonos. Muchas gracias. Ahora pensemos para qué usar estas funciones, para qué sirven. Y primero quiero recordarles que sirven específicamente para las personas que tienen necesidades complejas de rehabilitación, lo que llamamos Complex Rehab Technology. Entonces, no cualquier persona, no todas las personas, mejor, necesitan de estas funciones de posicionamiento. Los necesitan específicamente quienes tienen necesidades complejas de rehabilitación, personas que con una silla de ruedas sin muchos sistemas de posicionamiento van a tener dificultades en la forma como su cuerpo está sentado. Y funcionan en tres áreas específicamente. Tienen beneficios relacionados con las actividades y con la participación, tienen beneficios relacionados con las funciones corporales y beneficios relacionados con la postura. Entonces, les voy a dar 30 segunditos para que ustedes en esa hoja que tienen al frente escriban cuáles creen que son las funciones de estos sistemas de posicionamiento o de estas características del posicionamiento que van a ayudar a las personas en estos tres grupitos de actividades. Actividades y participación, funciones corporales y postura. Voy a poner mi micrófono en silencio 30 segunditos para que ustedes escriban ahí.
Listo. Entonces les dije que iba a ser un poquito interactivo, entonces bien juiciosos haciendo la tarea, ya que no puedo verlos escribiendo. Entonces, la basculación y la reclinación nos ayudan a mejorar la orientación visual y el habla. Nos ayudan a mejorar la biomecánica de las transferencias. Cuando yo, por ejemplo, basculo y reclino, es mucho más fácil hacer una transferencia lateral que si tengo una silla de ruedas con otros ángulos en su sedestación. Ayudan a mejorar la tolerancia de la sedestación. Eso quiere decir que las personas pueden estar sentados en la silla de ruedas por periodos más prolongados de tiempo. Mejora las funciones fisiológicas, específicamente la hipotensión ortostática, porque nos permite cambiar de manera gradual la forma como estamos sentados en la silla de ruedas. Ayuda también a regular la espasticidad, mejora las funciones respiratorias de vejiga y de intestino, nos ayuda a realinear la postura y a mejorar la función, nos ayuda a cambiar de posición de manera independiente, a redistribuir y aliviar la presión y acomodar y prevenir distorsiones corporales. Entonces, como ven ustedes, son muchos los beneficios que tenemos. Ahí les pongo en todas las diapositivas la referencia bibliográfica por si quieren leer muchísimo más a profundidad, pero entonces sí son útiles estas funciones y sí son importantes para todas las personas poder utilizarlas. ¿Cuándo entonces utilizamos la una y la otra? Ya sabemos que tienen todos estos beneficios. Vamos a hablar específicamente cuándo utilizamos una u otra. La reclinación la utilizamos específicamente cuando la persona no está en capacidad de realizar un ángulo entre el tronco y el muslo de 90 grados. En el ejemplo, ustedes ven a una persona que tiene el ángulo entre su muslo y su tronco más abierto que 90, ¿sí? Eso quiere decir que el ángulo entre el asiento y el respaldo no puede ser 90 porque la persona no cabe en ese ángulo entre el asiento y el respaldo. Entonces esa es una de las razones por las cuales la utilizamos y la segunda es para favorecer la distribución de la presión. Miren aquí en el ejemplo, si el ángulo de la persona entre el muslo y el tronco es mayor de 90, no voy a ser capaz de que esa persona se siente en un ángulo entre el asiento y el respaldo de 90 grados, ¿sí? Entonces ahí utilizo reclinación, abro ese ángulo entre el asiento y el respaldo y la persona va a poder estar posicionada de manera adecuada. Para eso entonces utilizamos la reclinación. ¿Cuándo utilizamos la basculación? Cuando la persona no está en capacidad de mantener una posición adecuada, basculamos la silla de ruedas y hacemos que la gravedad nos ayude a mejorar el posicionamiento de los segmentos corporales. Esa es la primera. Cuando la gravedad nos vence y hacemos un mal posicionamiento, entonces utilizamos la basculación para mejorar esa postura. Y dos, para distribuir la presión. Ven en la imagen a una persona que está sentada con el tronco colapsado, con la cabeza hacia adelante, y que cuando basculamos, el efecto de la gravedad nos ayuda a que el tronco se vaya para atrás y la cabeza se posicione de manera más adecuada. Entonces, en esos dos casos, las utilizamos, una específicamente relacionada con posicionamiento y la otra relacionada con redistribución de la presión. Pero ahora vamos a hablar un poquito de física para poder comprender cómo funcionan esta basculación y esta reclinación. Entonces ahora en un minutico vamos a escribir en esa hoja que tenemos al frente qué sabemos sobre la gravedad, sobre el centro de masa y sobre las leyes de Newton. Y no se pongan nerviosos como esta Bob Esponja. Simplemente escriban ahí en un minuto lo que ustedes recuerdan de esos conceptos, porque yo sé que todos en algún momento los estudiamos. Y estos conceptos explican cómo funciona el movimiento de los astros y de cualquier otro objeto. Entonces, nuevamente les voy a dar un minutito, voy a poner en silencio mi micrófono para que ustedes puedan escribir ahí en su hojita qué es lo que recuerdan con relación a todos esos conceptos. Espero que todos estén haciendo la tarea muy juiciosos. Acuérdense que no vamos a hacer multitareas, sino todos aquí súper enfocados. Bien, entonces vamos a hablar específicamente de estos conceptos.
Cuando hablamos de la gravedad, recordemos que se llama realmente la ley de la gravitación universal y es una fuerza constante que nos atrae hacia el centro de la Tierra, a nosotros y a absolutamente todos, incluidos a la Luna, entonces, y a todos los astros. Esa es la razón por la cual una manzana se cae de un árbol hacia abajo y no se cae de ladito y no se cae hacia arriba. ¿Sí? Entonces, esa es una ley importante, la ley de la gravitación universal, que genera siempre una línea vertical, como la ven ustedes aquí marcada con naranja, y ya vamos a hablar un poquito de esto, por qué es importante y por qué metí física yo en esta presentación. El centro de masa es otro concepto fundamental y es el punto de un cuerpo en el cual toda la masa de ese cuerpo está concentrada. Entonces, cuando nosotros estamos sentados, por ejemplo, ahí donde ven esa pelotita roja, es el centro de masa de ese cuerpo. Y resulta que esto es importante porque cada segmento tiene su propio centro de masa y cada uno de esos actúa con la línea gravitacional. Entonces está la gravedad que genera líneas, digamos, que van a actuar con nuestro cuerpo y con el centro de masa de cada uno de nuestros segmentos corporales. Vamos a ir construyendo, digamos, todos estos conceptos y al final van a entender por qué estamos hablando de todo esto. Tenemos una ley muy importante que es la primera ley de Newton. Esta ley nos dice que un cuerpo permanece en reposo si las fuerzas resultantes sobre este cuerpo son nulos. ¿Eso qué quiere decir? Que si un objeto está quieto, tiene que haber una aplicación de una fuerza externa para quitar, digamos, esa quietud. Y pasa lo mismo con el movimiento, que si un objeto está en movimiento, pues entonces tiene que haber una fuerza externa para parar ese movimiento. Y esto se relaciona con nuestro cuerpo cuando hablamos de estabilidad postural, que es la capacidad que tiene un segmento corporal de mantenerse quieto y estable mientras otros segmentos se mueven. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del brazo, cuando mi brazo está estable, quiere decir que las fuerzas de los músculos de un lado y de los músculos del otro lado y de la gravedad, todas están actuando y esas fuerzas resultantes son neutras. Pero que si yo hago más fuerza con estos grupos musculares de acá, voy a generar movimiento. Y esto es importante también cuando hablamos de posicionamiento adecuado. La tercera ley de Newton, nos saltamos la segunda, dice que cuando a un cuerpo se le aplica una fuerza, este cuerpo devuelve la fuerza de igual magnitud y en dirección contraria. Entonces esto quiere decir que si nosotros empujamos una caja, la caja nos va a empujar de vuelta. Y eso suena muy extraño, pero así es, ¿cierto? ¿Por qué es importante esto cuando hablamos de posicionamiento? Porque siempre que generamos una fuerza con un sistema de posicionamiento, el sistema genera una fuerza igual pero contraria. Entonces, si yo pongo un soporte aquí al lado de mi cabeza empuja hacia allá, pero aunque yo no me dé cuenta, el soporte me está empujando de vuelta. Bueno, y estas fuerzas de las que hablamos actúan en cada segmento de nuestro cuerpo. Eso es lo más interesante. Aquí tenemos, por ejemplo, la cabeza, tenemos el centro de masa representado con ese círculo entre rojo y naranja. Tenemos la línea gravitacional representada con esa línea amarilla. Y si ustedes ven ahí, la fuerza, digamos, que se está generando entre la gravedad, el peso propio de la cabeza, los músculos de atrás y los músculos de adelante, todas esas fuerzas están neutras, digamos, para no generar un movimiento y que la persona tenga bien posicionada la cabeza. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si nuestros músculos extensores del cuello, si los músculos de atrás se cansan y dejan de generar esa fuerza? Lo que va a generar es que la cabeza va a colapsar hacia adelante. Si ven ustedes ahí, la línea de el centro de masa está por delante de la línea gravitacional. Eso quiere decir que el movimiento se va a ir hacia adelante y voy a generar dificultades en el posicionamiento. Entonces, si nosotros entendemos todas estas leyes de la física y si sabemos aplicarlas a la persona cuando está sentado en una silla de ruedas, podemos mejorar de manera importante su posicionamiento. Bueno, espero que vayamos bien hasta ahora. Vamos a volver entonces a seguir respondiendo esas preguntas con relación a la basculación y a la reclinación. Entonces, miremos este ejemplo. Tenemos a una persona sentada en una silla de ruedas
Hacia abajo está graficado con naranja la línea gravitacional, la gravedad, el peso de la persona, y eso genera una fuerza contraria hacia arriba. ¿Se acuerdan? Que si yo empujo una caja, la caja me empuja a mí. Pues si mi peso, si mi cuerpo está haciendo peso a un asiento, el asiento me está haciendo peso de vuelta. ¿Qué pasa entonces cuando hacemos reclinación? Vamos a observarlo. Cuando reclinamos, el cuerpo hace un peso hacia atrás, en la parte alta del tronco, hace una fuerza hacia atrás y ese respaldo ayuda a contener o a sostener esa fuerza. Pero atención a lo que pasa en la pelvis. La parte de arriba del tronco desliza la parte baja del tronco hacia adelante. Y si nosotros aquí en esta parte de abajo no tenemos nada que nos ayude a contrarrestar esa fuerza, lo que va a pasar es que la persona se va a deslizar y va a generar cizallamiento y va a generar deslizamiento, por tanto, mal posicionamiento. Entonces la cabeza está bien, el tronco está bien, pero si en el tronco superior, pero si en el tronco inferior no contrarrestamos con una fuerza igual pero contraria, vamos a generar ese cizallamiento y ese deslizamiento. Es por eso que no recomendamos hacer reclinación sola, sino siempre o casi siempre utilizarla junto con la basculación. Aquí ya ven la silla de ruedas basculada y ya ven que se está generando una fuerza contraria a esa que habíamos generado en la pelvis y que creaba ese deslizamiento. Entonces miren qué importante utilizar ambas capacidades, ambas características, la reclinación y la basculación de manera conjunta. Listo, 30 segundos para que escriban en su hoja o lo piensen ahí un momentito. En resumen, cuando reclinamos, anoten ahí un segundo. Listo, por aquí tengo la respuesta. Entonces, reclinamos cuando no logramos 90 grados entre el ángulo del muslo y el tronco. Basculamos cuando necesitamos modificar la manera como la gravedad actúa en nuestro cuerpo para mejorar la posición. Y lo bonito es que como ya entendemos todas las leyes de la física o algunas leyes de la física, entonces entendemos por qué la basculación genera esa modificación, ¿sí? Entonces me voy a hacer aquí un poquito de lado para que recordemos. Cuando la línea gravitacional actúa, de cierta manera hace que mi cuerpo se vaya hacia adelante, pero si estoy reclinado basculada, esa línea gravitacional actúa con mi centro de masa de una manera diferente y me ayuda a posicionar. Entonces podemos utilizar la reclinación y la basculación en esos casos particularmente. Y en ambos casos, pero de esto no hemos hablado, la utilizamos para favorecer la distribución de la presión. Entonces ya vamos a hablar más en profundidad de cómo utilizarlas para distribuir la presión. Recordemos muy rápidamente que hay diferentes fuerzas que nos pueden generar lesiones en la piel. La primera es la presión, es una fuerza que se reparte en una superficie y que cuando esa superficie es pequeñita, la fuerza se va a sentir como si fuera mucha presión, muchos picos de presión, pero que cuando la superficie es amplia, se van a distribuir esos picos de presión y no se va a sentir tanto. Si ustedes ponen su dedo como en la parte de abajo del ojo, esa es la presión, esa fuerza del dedo se está repartiendo de forma en toda la superficie. Esta fuerza se está repartiendo en toda la superficie. La segunda fuerza es la fricción, que es una fuerza que se opone al movimiento. Imagínense la pelvis deslizándose hacia adelante. Ese deslizamiento genera otra fuerza que impide ese movimiento. Esa es la que se llama fricción. Y para sentirla podemos poner nuestro dedo en el lado de nuestro pómulo y deslizarlo. Y esa fuerza que sentimos ahí que se opone al movimiento de nuestro dedo es la fricción. Y el cizallamiento es la combinación de las dos anteriores. Y si pueden poner su codo sobre una superficie y mover el codo. Eso es lo que le pasa a las tuberosidades isquiáticas. Cuando hay fricción y se está deslizando la pelvis hacia adelante,
se siente la fricción, pero si además hay presión por el peso del cuerpo, pues vamos a generar cizallamiento. Entonces el cizallamiento es la combinación de las dos anteriores. Y como ya sabemos cuáles son y cómo funcionan y por qué funcionan, pues entonces también podemos saber cómo prevenirla, ¿cierto? La presión siempre va a estar ahí, es una constante. La fricción podemos prevenirla si posicionamos de manera adecuada la pelvis para evitar el deslizamiento, al igual que el cizallamiento, lo podemos prevenir de la misma manera. Entonces, para favorecer esa distribución de la presión, la reclinación sola, 1, no funciona para distribuir la presión, y 2, ya sabemos que aumenta el cizallamiento. Y si el cizallamiento es una de las causas de tener lesiones en la piel, entonces realmente no estamos haciendo nada cuando solamente reclinamos una silla de ruedas. ¿Cuándo sí nos ayuda a distribuir la presión? Cuando hacemos reclinación de 110 grados y agregamos una elevación de los reposapiés. No vamos a hablar hoy de elevación de los reposapiés porque es todo un tema. Sin embargo, recuerden que cuando los elevamos, modificamos la posición de la pelvis por la acción de los isquiotibiales. Entonces, que tenemos que tener muy en cuenta que cuando lo vamos a utilizar es porque realmente la necesitamos y no porque simplemente vino en esta silla de ruedas o la pedí porque, ajá, ¿cierto? Debemos tener una razón para poder recomendar estos sistemas de posicionamiento. Entonces, la reclinación sola aumenta el cizallamiento y no nos ayuda a distribuir la presión. Si reclinamos a más de 110 grados y elevamos los reposapiés, favorecemos esa distribución de la presión en toda la superficie para disminuir los picos de presión. Con relación a la basculación, recordemos que es cuando se mueve todo el marco, digamos, no el marco, todo el sistema de posicionamiento de la silla de ruedas. Aquí tenemos el asiento y está marcado a 0 grados. Cuando nosotros basculamos, cuando nosotros basculamos 25 grados, como lo muestra la imagen, esto nos ayuda a disminuir el cizallamiento. Cuando basculamos entre 30 y 45 grados, nos ayuda a mejorar el posicionamiento. ¿Se acuerdan la línea gravitacional y cómo hace que nuestro cuerpo esté posicionado de una y otra forma? Solamente cuando llevamos esa basculación hasta 30 o 45, esa línea gravitacional empieza a actuar de forma diferente y nos ayuda a mejorar el posicionamiento. Y cuando llevamos la basculación hasta 65 grados, es ahí que nos ayuda a disminuir los picos de presión. Entonces, miren qué importante utilizar estos sistemas de posicionamiento de manera adecuada con base en los objetivos que nosotros estamos buscando. Porque si nuestro objetivo es disminuir los picos de presión, pero solamente basculamos la silla de ruedas 25 grados, no estamos logrando el objetivo que estamos buscando. Y recuerden que en sedestación, como en rehabilitación, siempre tenemos que tener objetivos claros. Hay un estudio súper interesante que dice que para favorecer la distribución de presión, la mejor que se puede hacer es bascular la silla de ruedas entre 25 y 45 grados y luego reclinar el respaldo entre 110 y 150 grados. Es hasta ahora, según demuestra la literatura, lo que mejor ayuda a distribuir la presión en la silla de ruedas. Y otro estudio también muestra que si tenemos menos de 25 grados de basculación y menos de 110 de reclinación, no nos ayuda a mejorar la perfusión sanguínea debajo de las tuberosidades isquiáticas. Entonces, si tenemos, por ejemplo, riesgo específico de tener una lesión ahí y queremos disminuir la perfusión, queremos mejorar la perfusión sanguínea en esa zona, tenemos que asegurarnos que basculamos más de 25 y que reclinamos más de 100 grados. Entonces ya hemos hablado de qué son la basculación y la reclinación, para qué son importantes o por qué son importantes y cuándo las utilizamos. Vamos a seguir hablando de cómo utilizarlas y de quién puede utilizarlas. Entonces se pueden utilizar de forma manual o de forma motorizada. Cuando las operamos de forma manual, generalmente alguien más va a operarla mientras el usuario está sentado en la silla de ruedas. Muy común con las sillas de posicionamiento pediátricas, por ejemplo,
que el niño está sentado en la silla de ruedas, la mamá, el papá o el cuidador mueve con sistemas de guayas u otros sistemas de forma manual la basculación y la reclinación. También pueden utilizarse de forma motorizada cuando si la persona puede operar esa versión eléctrica y tiene razones médicas para su uso, ¿sí? Sabemos que el poner la basculación y la reclinación de forma motorizada aumenta de manera significativa el costo de la silla y entonces debemos, no solamente porque aumente el costo, sino en general todo lo que prescribamos, prescribirlo por una razón. Si no hay una razón médica para que la persona bascule y recline de forma motorizada, pues entonces a lo mejor esas funciones no son necesarias. Pero es importante evaluar la situación médica y social de cada caso para saber cuándo sí necesitamos que estas funciones se operen de forma motorizada y cuándo simplemente con ser operadas de forma manual cumplen con las funciones que nosotros deseamos que cumplan. Y hay un orden. Entonces, para entrar, lo primero que hago es bascular la silla de ruedas y luego de estar basculada, hago la reclinación, ¿sí? Piensen en piensen en el posicionamiento de la pelvis. Si yo reclino primero, voy a generar cizallamiento, ¿cierto? Que ya lo habíamos dicho. Entonces, no quiero eso. Por eso, primero basculo y una vez ahí basculado, cuando la línea gravitacional está actuando de otra forma con mi cuerpo y me está ayudando a posicionarme, solo ahí reclino. Y para salir de esa postura sería lo contrario. Quito primero la reclinación y luego quito la basculación. Y si tenemos además elevación de los reposapiés, pues eso iría al final, después de entrar, entonces basculo, reclino y elevo los reposapiés y para devolverme, bajo la elevación de los reposapiés, quito la reclinación y vuelvo la basculación. También entonces es necesario utilizarlos en tiempos específicos para cumplir con esas funciones de posicionamiento y de disminución de lesiones en la piel. Cada 30 minutos la persona debe realizar estas posiciones en su silla de ruedas durante 2 minutos, ¿sí? Cada 30 minutos durante 2 minutos debo o bascular más reclinar dependiendo de la necesidad. Entonces se imaginarán que necesitamos realizar un proceso de entrenamiento con el usuario y con su familia, porque si para nosotros es demasiado toda esta información y que cuántos grados eran y que no sé qué, pues obviamente para la familia y el usuario también va a ser mucha información. Entonces el entrenamiento es fundamental, llegó una mariposa, para asegurar que la reclinación y la basculación se van a utilizar de forma adecuada. Y algo muy importante es la consistencia, ¿sí? Porque si la persona utiliza eso una vez al día, o lo utiliza una vez al mes, o las utiliza 2 veces al día, claramente no vamos a lograr ni que se posicione de forma adecuada en la silla de ruedas, ni que nos ayude a disminuir las lesiones en la piel. Entonces, por eso este proceso de entrenamiento es fundamental para que la persona y su familia puedan realizar el posicionamiento adecuado de manera consistente para lograr todos los beneficios de los que hablamos inicialmente. Empezó a llover, no sé si logran escuchar las goteras que crecen. Ahora vamos a hablar de quién las prescribe. Entonces, se debe tomar precauciones cuando utilizamos estas funciones para evitar riesgos y lesiones. Debe participar siempre en la evaluación, en la prescripción y en la capacitación un profesional que esté certificado y especializado en estos temas. Quiero que anoten ahí en su hojita cuáles creen ustedes que pueden ser algunos riesgos de utilizar la reclinación o la basculación de forma inadecuada. En 2 minutitos. 2 segunditos más bien. Entonces, con la basculación hay que tener precaución específicamente porque puede causar reflujo de orina cuando las personas tienen catéteres permanentes. Y con la reclinación hay que tener mucha precaución porque ya sabemos que genera cizallamiento. Y nos pregunta Florencia si ese cizallamiento
o deslizamiento al reclinar, puedo frenarlo con un cinturón o con un cinto pélvico, en caso tal de que la silla no pueda bascularla. Florencia, cuando hablamos de la sedestación es importante siempre iniciar con la huella inferior, la huella, o sea, el asiento, la huella anterior, o sea, los soportes anteriores vienen siempre al final. Yo lo que intentaría hacer sería aumentar de alguna forma la parte anterior del asiento y que la parte posterior del asiento esté un poquito más bajita para simular una basculación. Entonces, si ves, recliné, pero entonces aquí estoy creando esta modificación en el ángulo sagital del asiento. Estoy generando esta modificación sin necesidad de bascular la silla. Pero puedo hacerlo así, antes de pensar en un cinturón. El cinturón puede utilizarse, pero más adelante. Empezó a llover muy duro, espero que me sigan escuchando bien. Me confirman porfa por el chat si me escuchan bien a pesar de la lluvia. Igual ya estamos terminando. Sí, Laura Natalí nos hace una pregunta muy importante. Gracias, Osiris. Nos hacen una pregunta importante. Cuando yo reclino, modifico el posicionamiento del usuario. Así es, porque entonces si antes tenía un soporte cefálico que me llega acá y reclino, entonces ese soporte cefálico va a llegar aquí y pasa lo mismo con los soportes laterales. Por eso es que si ustedes ven últimamente, las sillas de ruedas cada vez tienen más, ese sistema de reclinación funciona cada vez más con pines en vez de funcionar con sistema de guaya, perdón, con tornillos, en vez de funcionar con pines o con sistema de guaya. Porque la idea es que si la persona, recuerden que utilizamos la reclinación cuando la persona tiene un ángulo entre el muslo y el tronco mayor de 90, digamos que es de 100. Entonces yo lo que voy a hacer es poner esa reclinación, ese ángulo entre el asiento y el respaldo en 100. Y ahí la persona va a poder ingresar a la silla de ruedas. Entonces, por eso es que es muy importante saber para qué las queremos utilizar y entrenar a la familia y al usuario en cómo utilizarlas de forma adecuada. Listo, entonces hablamos de qué son, para qué sirven, cuándo utilizarlas, cómo utilizarlas y quién las necesita. Y como les contaron, esta charla es patrocinada por la Sociedad Internacional de Profesionales de Sillas de Ruedas, que tiene una labor muy importante en todo esto que les he contado, aunque no lo creamos. Y es que las recomendaciones se basan en la investigación y en la capacidad reflexiva que tiene la masa crítica para pensarse todos estos temas. Y si estos dispositivos llegan o no al usuario, va a depender de los sistemas de suministro que haya en diferentes países. Entonces, la sociedad internacional tiene diferentes estándares, diferentes grupos de trabajo, perdón. Uno es estándares de calidad en silla de ruedas, que se encarga de evaluar cuál es la calidad que tienen todos estos productos. Otro se relaciona con la integración de formación en sillas de ruedas a programas académicos, entonces que todo esto que yo les estoy contando no sea solamente porque estamos en este ciclo, sino que pueda estar dentro de programas académicos de rehabilitación. Y un tercer grupo de trabajo que habla de los estándares que debemos cumplir los profesionales que suministramos este tipo de productos. Entonces, como ven, la reclinación y la basculación, y de hecho cualquier cosa en rehabilitación, es muy compleja, tiene unas indicaciones específicas, tiene unas formas de utilizarse de manera adecuada para cumplir con esas funciones y por eso nosotros debemos estar en capacitación constante para poder lograr que lleguen de manera adecuada a las personas. Nos van a compartir el enlace de la Sociedad Internacional de Profesionales de Sillas de Ruedas para que ustedes puedan ingresar, se pueden registrar de manera gratuita para diferentes tipos de eventos que ellos pueden realizar con relación a todo el proceso de suministro de sillas de ruedas. Y espero que su libro o que su hojita esté llena de aprendizajes de esta charla de hoy. Ahí vi que tenemos un par de preguntitas más, pero entonces voy a esperar a que terminemos, digamos, esta parte y poder responder sus preguntas. Muchísimas, muchísimas gracias por su atención y por conectarse a esta sesión. Sara, muchas gracias. Muy claros todos los conceptos. Pues
respondiste algunas preguntas durante la presentación y ahora tenemos una que la hace Jamie. Dice que muchos padres manifiestan necesidad del uso de la reclinación para facilitar el cambio del pañal. ¿Qué opinas de esto? Sí, totalmente de acuerdo. Es muy importante esto que nos menciona Jamie, porque en algunos casos se necesita. Hablamos también, por ejemplo, que la reclinación más la basculación ayudan a hacer transferencias laterales más fácil. Entonces, por ejemplo, un usuario muy grande que con una lesión muy alta, que para posicionar, para cambiarse, digamos, a su cama o a otra superficie debe primero bascular, luego reclinar, le ponen una sábana por debajo y luego lo pasan. En esos casos es muy importante porque nos está ayudando a la función y es fundamental también que sea con sistema de guaya para poder permitir esa reclinación, al igual que en el caso que nos cuenta Jamie, que las familias necesitan que recline para hacer el cambio de pañal. Pero entonces es importante en la capacitación explicarle a la familia. Entonces hacemos la reclinación y mostramos, mira lo que pasó con los soportes laterales y con el de la cabeza. Entonces, lo hacemos y si necesitamos poner, por ejemplo, algunas espumitas o algunas cobijitas o toallas para no generar lesiones, se ponen, se realiza el cambio de pañal y después de realizar el cambio de pañal, vuelvo a traer otra vez a la posición adecuada, ¿cierto? Se trata mucho de entrenamiento para poder utilizarlos de... Ok, Sara, gracias. Vamos a dar un espacio para que nos hagan más preguntas y mientras tanto vamos a ver un video del patrocinador. Recuerden que va a llegar el enlace para que respondan la encuesta. Es necesario pues para la evaluación, para temas pues de certificación y de asistencia. Yo había quitado la cámara porque iban a poner el video, pero mientras tanto voy a contestar otro par de preguntitas que vi en el chat si les parece bien. Nos pregunta Cristian si podemos usar una barra preisquial o un cojín de alivio de presión para contrarrestar el cizallamiento en algunos casos. Cristian, si es causado específicamente por la reclinación, no creo que solamente con la barra preisquial sea suficiente porque cambia la manera como se posiciona la pelvis. De hecho, tendrías un poquito de retroversión y es posible que las tuberosidades isquiáticas te peguen contra esa barra preisquial. Entonces yo diría, como mencionamos ahorita, poner la parte anterior del cojín un poquito más alta que la posterior y eso, como las rodillas quedan por encima de la cadera, nos ayuda a volver a posicionar la pelvis en anteversión y a mejorar ese posicionamiento. Entonces creía que sería la combinación de esa barra preisquial con que el cojín esté más alto adelante que atrás y luego podemos pensar en ese cinto o cinturón anterior también. Creo haber visto otra pregunta, estoy subiendo en el chat. Sí, por aquí está. Al igual que los soportes del tronco, deben ser graduables en altura, al reclinarlos se bajan y se suben, exacto. De hecho, hay unos sistemas de posicionamiento, sobre todo motorizados, que la manera como se desliza el respaldo al hacer reclinación evita que esos soportes laterales y cefálicos se modifiquen. Son sistemas de posicionamiento muy específicos, pero los he visto y están por ahí para algunos usuarios, podrán ser necesarios. Y ahora sí los dejo para que veamos el video si no tienen más preguntas.
Vi otra pregunta, perdón. Connie nos pregunta que cada cuánto se realizan los cambios de basculación y reclinación. Connie, la idea es que si el objetivo es disminuir la presión, debe ser durante cada 30 minutos, durante 2 minutos, hacer esos cambios. Y ahora sí. La movilidad es fundamental en cada aspecto de la vida. Actualmente, más de 75 millones de personas en el mundo necesitan una silla de ruedas apropiada. En la Sociedad Internacional de Profesionales de Sillas de Ruedas, ISWP por sus siglas en inglés, nos dedicamos a garantizar que las sillas de ruedas así como también otras consideraciones basadas en el usuario final, porque pueden haber graves consecuencias potencialmente fatales como resultado de utilizar la silla de ruedas incorrecta. En ISWP hemos notado que la autosuficiencia eleva la autoestima y la capacidad de moverse independientemente pueden aumentar drásticamente el potencial para salir de la pobreza y convertirse en un miembro activo de la familia y la comunidad. Y tú puedes ayudar. Visítanos hoy y aprende cómo ISWP y nuestra red global de socios estamos convirtiendo a la movilidad en una habilidad en wheelchairnet.org. Sara, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, por compartir tus conocimientos. ¿Quieres decir algunas palabras más? Sí, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Dejarlos como con la reflexión de que todo lo que hacemos siempre con relación a productos de apoyo es todo un mundo, ¿cierto? Y si ustedes ven, hoy solamente tocamos un par de cosas, pero a partir de ahí se puede profundizar muchísimo. Entonces creo que es muy importante ser muy responsables con lo que hacemos, capacitarnos, entrenarnos, aprender todos los días para poder no solo dar lo mejor a nuestros pacientes y a nuestros usuarios, sino también no hacer daño, ¿cierto? Porque ya vimos que si recomendamos basculación o reclinación o cualquier cosa en una silla de ruedas que no es necesario y que no es adecuado para la persona, pues podemos generar un gran daño. Entonces, el hecho de que estén aquí conectados todos ustedes quiere decir que estamos generando masa crítica, que estamos aprendiendo muchísimo más todos los días para poder lograr que las personas con discapacidad puedan tener vidas mucho más independientes y más felices. Muchas gracias y feliz noche para todos y para todas. Ok, los esperamos el próximo jueves con la última conferencia, que será de tendencias actuales en entrenamiento de tecnología de asistencia online. Feliz noche para todos. Hasta luego.